tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22, los domingos a las 15:30 y además también la posibilidad de ver todas nuestras entregas periodísticas en nuestro canal de YouTube que con el nombre de Sin Retórica puede acceder. Y hoy en nuestro programa, ya uno de los últimos de este año, tenemos la suerte de contar, y agradeciéndole desde ya la gentileza de estar con nosotros, al diputado provincial por el Partido Justicialista, el doctor Hugo Sager, quien a esa categoría de diputado ahora le sumó la de presidente electo de la legislatura de la provincia. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, además en días complicados, agitados, y que, bueno, estaba ahí en la posibilidad cierta de acceder a la presidencia de la Cámara, ¿no? Sí, cada vez que hay recambio, que se hace cada 2 años, digamos, del 50% de la legislatura, la asunción de quienes resultamos electos y la elección de las nuevas autoridades genera expectativas, digamos. Obviamente dentro del propio Poder Legislativo, porque en definitiva lo que se elige es la nueva administración, el Poder Administrador, pero también en lo político tiene una connotación, y vaya que esta también lo tenía, así que fueron días de mucha intensidad en cuanto a las relaciones interpartidarias, interbloques, y por supuesto... Intrapartidario también. Sí, sí, sin duda porque, a ver, nosotros a partir del 10 de diciembre tenemos una conformación distinta en cuanto a cantidad. Tenemos 18 legisladores que surgen de los que hemos obtenido, los 9 legisladores de la última elección, digamos, la provincial, más 9 que provienen y todavía tienen 2 años de mandato, digamos, de la elección del 2017. De hecho, allí hay posiciones, digamos, provenimos de, si bien de 2 proyectos, el mismo proyecto político, de 2 estadios diferentes, digamos, ¿no? Es decir, uno administrado por el ingeniero Pepe y otro que arranca con Jorge Milton Capitani. ¿Vos sabés que para quienes están en la política de lleno, como ustedes, por ejemplo, o los participantes plenos de un partido político, de un frente, no les sorprende demasiado, pero mucha gente que la ve desde afuera, digamos, ¿no? Dice, el ciudadano. Pero, claro, dice, hay algo que no funciona, porque por un lado nos dicen con todos, para todos, todos juntos, besos, besitos, abrazos, y al otro día se están matando por un cargo o por un puesto. ¿Son tan antagónicas esas posiciones? ¿Es lo normal dentro de la política? ¿Cuánta hipocresía o cuánta mentira soporta la política? A ver, es natural, digamos, que las posiciones que se defienden, sobre todo en la legislatura, ¿no? Porque es decir, precisamente es el Parlamento donde se habla, donde se discute, que es muchas veces lo que no se termina de comprender por la ciudadanía. Es decir, hay 32 personas que no me resuelven el día a día. Es decir, a ver, Hugo, perdón, pero como para acotar lo que expresaba, sí. Yo lo decía intrapartidariamente, no tanto en la discusión. Lo intrapartidario, es decir, también es así, digamos. Es decir, a ver, en definitiva la política tiene una gran dosis de lucha por el poder, digamos, ¿no? Entiendo yo, el 50% de la política tiene que tener en claro, digamos, cuál es el objetivo, que es beneficiar al ciudadano al cual nosotros decimos representar. Pero también hay que decir que el otro 50% tiene que ver con la pelea por el poder para poder llevarlo adelante. Porque yo puedo tener un hermoso discurso, un hermoso proyecto, pero si no obtengo el voto popular, difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces seguiré siendo un buen comentarista del día a día. Un buen teórico. Pero hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Llegando al poder. Entonces la pelea, la lucha para acceder al mismo, siempre tiene, o le agrega en realidad, un condimento
a esto. Y cuando uno dice entre todos, en realidad lo que está refiriéndose al conjunto de la sociedad, porque creo que en situaciones como la que estábamos viviendo los argentinos, el término todos en realidad lo que se busca es dejar de lado la grieta que nos introdujeron, digamos, ¿no? Y que, por supuesto, muchos abonaron. Bueno, eso no significa que entre todos no haya diversidad. Nosotros planteamos en toda esta campaña, sobre todo por la conformación de nuestra lista, porque que es un corte transversal prácticamente de la sociedad chaqueña, la representación que allí teníamos. Es decir, si íbamos a poder nosotros compatibilizar todos los intereses. Entonces, creo que el desafío era unirse en la diversidad. Eso hacia adentro. Pero con denominadores comunes muy fuertes. Por supuesto, por supuesto. Porque ese con todos y para todos no significa, por ejemplo, que hoy Alberto Fernández pueda convocar a Mauricio Macri. A ver, porque, o sea, puede convocarlo para discutir, anteponer para proyectos. Participar adentro de... Bueno, ya dependerá, en este caso, no corresponde que así fuera, digamos, porque son proyectos políticos absolutamente distintos. Pero, si los tiempos que el país transita lo ameritan, la historia tiene para mostrar, digamos, ejemplos. Recuerde, cuando Perón vuelve a la Argentina, se reúne con Balbín y le propone construir una fórmula juntos, habiendo sido proyectos políticos absolutamente distintos y hombres permanentemente, si bien encabezando ambos proyectos, enfrentados. Sin embargo, bueno, después la historia naturalmente habla del fallecimiento del general Perón, la despedida histórica de Perón, pero quiero decir que hay momentos de la historia que esas convocatorias se hacen, aun cuando pareciera ser que no a priori factibles. No serían factibles. Entonces, ahora, dentro de lo político, acá en la provincia, dijiste hace un rato, dos formas distintas de ver, o dos posiciones diferentes, una Pepo y otra Capitanich. Dentro de una misma matriz, digamos, dentro de... Seguro. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Pepo y Capitanich? ¿En qué pueden expresarse? A ver, en principio, partamos de las herramientas que tuvieron para gobernar, ¿no? Son dos contextos distintos, diferentes. Y yo creo que ese es el mayor de los condicionantes que ha tenido sobre todo estos 4 años de gobierno de ingeniero Pepo, ¿no? Un condicionante nacional muy fuerte que cambió la matriz económica y que obligó como única herramienta de acceso a la obra pública el endeudamiento de nuestra provincia, que precisamente por todo lo realizado previamente, digamos en los años anteriores, en los 8 años de Jorge Milton Capitanich, se llegó a niveles de desendeudamiento muy importantes. De manera tal de que el endeudamiento generado posteriormente como única herramienta se pudo llevar adelante por eso. En el último año aumentó un 51% el endeudamiento provincial. Sí, ahora, el porcentaje de afectación, digamos, del referido de los ingresos totales o del Producto Interno, como quiera medirse, son valores distintos, aún tenemos, de acuerdo a la pauta establecida por la Constitución provincial, un amplio margen. Digamos. Esto es real, hay que decirlo. Ahora, cuando uno analiza las cifras absolutas, por supuesto que en valores ha aumentado. ¿Y ese fue un condicionamiento sin duda fortísimo para Pepo? Fue un condicionamiento fortísimo para Pepo hacia adentro, hacia sus ciudadanos, y también fue un condicionamiento para su relación con el gobierno nacional. Porque nuestras provincias, las que tienen una alta demanda desde el sector público, como generador de empleo mayoritario, la dependencia con los ingresos de coparticipación son muchos. Y sobre todo, el gobierno de Macri, que si una de las cosas que primero le reprochamos, y lo reproché públicamente, fue la apertura indiscriminada de las importaciones, prácticamente limitó en un alto porcentaje la posibilidad de incorporarle valor agregado a nuestra materia prima, que sí salía
refiriéndome concretamente a los granos, en buena cantidad, pero hacia los puertos del sur del país, fundamentalmente Rosario y Buenos Aires, donde allí sí se hace pellet, aceite, harina, Un etc. ejemplo clásico es la soja, ¿no? Sí, a ver, cuando el presidente Macri inaugura el ramal C6, que para nosotros no era, precisamente porque tenemos dos visiones distintas de país, no era el prioritario, sí para los concentradores de granos ojeros, de hecho era importante, pero no para un proyecto de provincia. Y teniendo en cuenta eso, ¿por qué se utilizó ese contexto que le tocó a Pepo como elemento en contra de su gestión? ¿Por qué lo condicionó? Porque Pepo es del mismo proyecto. Claro, pero ¿qué hubiese hecho Pepo si no hubiese... Por ¿Ese eso, es el cuestionamiento? por eso mismo digo, o sea, yo no recargo culpas, porque hasta el 10 de diciembre soy el presidente del bloque oficialista y me tocó defender en la legislatura muchas de las posiciones que adoptó nuestro gobierno. Uno de ellos era el endeudamiento. Hay que recordar que aprobar uno de los presupuestos nos llevó casi 7 meses, porque tenía incorporada una cláusula de endeudamiento. Y en nuestra provincia, alcanzar los 22 votos necesarios para autorizar la toma de crédito significa la concurrencia del partido de la oposición. En este caso, Cambiemos, que paradójicamente aquí era oposición y el gobierno nacional era oficialista. Y siendo oficialista, su gobierno era el que nos ponía la única herramienta que había, que era el endeudamiento, y acá eso por lo menos no lo seducía para acompañar. Vamos a ponerlo así. Entonces, ese ha sido un... Entonces, si usted mira el resultado al 10 de diciembre de 2015 de las cuentas públicas, pero también de la obra pública que se construyó en nuestra provincia, eso fue acompañado por absorción de mucha mano de obra. Tomemos la construcción. Hasta noviembre del 2015 había, de acuerdo a datos del IERIC, pero también de la UOCRA, alrededor de 13.500, 13.700 trabajadores registrados. Bueno, eso cambió a nivel país en forma inmediata en 2015. Por supuesto, ¿no? entonces, si a esa fecha había 7.000 viviendas en ejecución, a diciembre, en este caso del 2015, de que solamente se culminaron algo más de 2.500. Y eso tuvo un efecto negativo sobre los trabajadores de la construcción y sobre todas las industrias, digamos, que son satélites de la construcción. Algunos dicen que son 98, otros dicen que son 101 industrias, pero alrededor de 100 industrias que se mueven alrededor de la construcción. Eso también condicionó. Por lo tanto, nuevamente el Estado provincial termina absorbiendo gran parte de esto. Hubo que inyectar fondos. Yo lo que apuntaba, Ságer, es a una situación contrafáctica, si se quiere. ¿Qué hubiese hecho Jorge Capitanich en un periodo de gobierno, siendo gobernador, que le tocó a Pepo? En el 2015, con un gobierno nacional, ¿qué hubiese hecho Capitanich desde la gobernación? Es contrafáctico, ¿no? Pero uno se pregunta eso, ¿no? De hecho, es una pregunta que yo particularmente no estoy en condiciones de responderla en su totalidad, porque no soy Capitanich y quizás no tenga la capacidad de Capitanich. Pero sí creo, digamos, de que Capitanich estaba gobernando la ciudad de Resistencia. Y a la ciudad de Resistencia, por ejemplo, un crédito otorgado por la CAF le había otorgado algo así como 80 millones de dólares para la realización de pavimento urbano. Por una decisión política del gobierno nacional, ese dinero se lo cortó. Traducido en pesos, era mucho dinero. Y en cuadras de pavimento. Sin embargo, Capitanich, en su gobierno, ya que estamos hablando de cuadras de pavimento, termina teniendo una enorme cantidad, quizás, de acuerdo a los datos que se expresan, la mayor cantidad de pavimento que todos los años de democracia en la ciudad de Resistencia, solamente construido en 4 años. Entonces, creo que hubo actitud distinta. Ahora, Pepo se lo permitía a Capitanich, digamos, el gobernador a intendente, y Macri no se lo permitía a Pepo. Bueno, es una respuesta que yo no estoy en condiciones de dársela. Pero sí debo decir que el contador Capitanich
utilizó todas las herramientas que tenía dentro del municipio de Resistencia, sin tomar prácticamente deuda, y sin embargo pudo llevar adelante un Ahí plan de podría gobierno. de alguna manera Ahora, sintetizarse esa diferencia, o sea, divergencia. seguramente. Ahora, sí debo decir que la relación de Pepo con Capitanich se da en el marco del mismo proyecto político. En cambio, la de Pepo con Macri son dos proyectos políticos distintos. Entonces, siempre hacer un análisis con el diario del lunes de lo que pasó el domingo es más fácil. Pero tiro sobre la mesa porque creo que no tenemos que escaparle, digamos, a esa visión. Yo Por lo creo tanto, que no, porque hablando con quienes están más de cerca en la actividad político-partidaria de lo que genéricamente y siempre lo decimos se llama peronismo, se habla de esto. seguro. ¿Mm? Y yo creo que se puede llevar algo de luz o algo por lo menos de debate que salga de los ámbitos más cerrados del partido, sí, como para que la mayoría, que en definitiva también da los votos para que se gane, pueda conocerlo, ¿no? Sí, seguro. Y en esto, todo lo que se pueda analizar, porque, a ver, hoy bien decía cuál es la visión del ciudadano que comúnmente decimos de a pie, digamos, el día a día, el que siendo trabajador ve que sus ingresos valen menos que antes y si no tiene trabajo con más razón, con más angustia, y si es joven y no puede acceder al primer trabajo, tiene una visión bastante crítica de la política. Ese ciudadano a esta discusión que se da en el microclima de los partidos políticos o de la política, la verdad que le cuesta entenderlo. ¿Cierto? Porque no siempre de esto surgen sus soluciones, y menos cuesta entender a la legislatura, porque cuando ve 32 personas discutiendo, porque hoy por medios sociales se lo ve, digamos, en una sesión, se transmite por redes, y que lo que escucha se tiene que ver con la discusión sobre una ley o sobre una actitud, él íntimamente dice, pero esto a mí no me resuelve el día a día, ¿cierto? Es decir, no, al otro día no me aumentan el sueldo, al otro día... Y muchas veces es presentada esa fase de discusión como algo malo, cuando claro, precisamente es lo que se necesita. el ámbito donde por se supuesto, tiene que hacer entonces eso, el Ejecutivo es el que, como su nombre indica, ejecutar las leyes que se hacen en el marco de las posibilidades. Nosotros tenemos que hacer las leyes probables y por supuesto las mejores, pero en los tiempos que corren probables, es decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto puedo legislar y esto puede pasar a un segundo plano para cuando mejoremos. Ahora, Ságer, la suspensión de las PASO fue un error. Fue un error. Es decir, porque si esto hubiera sido anticipado, si esto se hubiera discutido en el 2018, créame que se podría haber adoptado y los partidos políticos hubieran podido, a su vez, adaptar sus tiempos a la necesidad de elegir sus candidatos por medio de elecciones internas. El peronismo tiene elecciones internas abiertas, incorporados desde hace bastante tiempo. No así otros partidos. Entonces, al haber suspendido los pasos, después de que su instauración fue por unanimidad, hizo que la vida partidaria tomara dinamismo siempre en función de lo que iba a pasar en las primarias abiertas y simultáneas. Al no ocurrir esto... actuaba como un elemento normatizador, digamos, por supuesto, y además era el tamiz, donde invitábamos, en realidad era más que una invitación, porque son primarias abiertas y obligatorias, a la sociedad a opinar respecto de los candidatos, o mejor dicho, de las personas que pretendían ser candidatos por tal o cual partido o alianza o frente. Al no tener eso, bueno, aquello... de pelote porque sin duda.
con perdón de la expresión, ¿no? Pero, bueno, se tuvieron que dirimir en las pasos nacionales. Entonces, las pasos nacionales terminaron siendo los ordenadores de, por lo menos en nuestro frente, hacia adentro, de candidaturas y de liderazgos, porque no es un tema menor. El peronismo es un partido donde es necesario un liderazgo fuerte, digamos, convocante, el vértice de... Ahí me nace otra pregunta que en su momento también la formulábamos acá. ¿Estaba en discusión el liderazgo de Capitanich? Creo que sí en un momento. Después de dos periodos de gobierno, todos los cargos que ocupó, la intendencia de Resistencia, mi pregunta es, ¿por qué estaba en discusión? Bueno, a ver, desde el momento que Perón dejó escrito que todos llevamos en la mochila el bastón de mariscal, está habilitado para discutirse. Ahora, la única manera de demostrar que no es lo correcto esa discusión es en las urnas. Entonces, en este caso, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, nacionales que se celebraron en nuestra provincia fueron ordenadores. La pregunta iba también, o tenía la intención de introducir, en las posibilidades de discusión de proyectos, que ya se anticipó, Capitanich hizo una presentación general de proyectos, sí, ¿no? Sí. El tema de las PASO, que tal vez no sea prioritario, pero ¿se entraría a discutir o por lo menos decir levantar la suspensión porque se hizo por 2 años, ¿no? Por 1 año terminó. ¿Un año? Sí. Ajá. Pero en definitiva, la suspensión, yo particularmente, creo que habilita a pensar de que deben seguir llevándose adelante. Es más, en nuestro partido las internas perduraron y de hecho esto se vio en los municipios. Entonces, creo que esa experiencia no la podemos repetir. Y no la primero la puede olvidar un municipio del Chaco como lo es Tirol. Puerto Tirol, es decir, nosotros somos la mejor demostración de que el no haber resuelto la cuestión interna llevó a que un candidato que sacó menos votos que en el 2015, pero que fue con lista unificada, hoy es intendente. El doctor Cacho de Pomper hoy es intendente de la ciudad de Puerto Tirol a partir de la no unificación de candidaturas en el peronismo. Bueno, y creo que allí también, por lo menos nosotros, digamos, podemos mostrar que tenemos que hacer un gran trabajo previo en la hipótesis de que las pasos sigan suspendidas para encontrar consensos previos, digamos, para que esto no suceda. O, claramente, habilitar las internas partidarias para elegir los candidatos. Ságer, ¿ya conoce los números de la Cámara? No, todavía no. Un presupuesto que se está ejecutando y que la actual administración tiene la facultad de poder llevarlo adelante hasta el último día de su gestión, valga la redundancia. Y así, obviamente, cuando ingresemos, veremos los números. El presupuesto que ha sido aprobado junto con el presupuesto general de gasto y recursos de toda la provincia, creo yo, es lo suficientemente amplio como para poder, de hecho, dar respuesta a los requerimientos de nuestra legislatura. Pero sí debo decir, digamos, que quien va a asumir como gobernador el 10 de diciembre, dentro de pocos días, hizo durante su campaña, tanto como candidato a senador nacional como posteriormente a gobernador de la provincia, una pregunta recurrente en una metodología distinta de esta campaña, que era ir a las plazas, lo que se denominaban plazas abiertas, digamos. Entonces, sobre todo en la cuestión interna posterior, digamos, de lo que sucedía en cada pueblo, ir a las plazas significaba estar el líder con 3 o 4 candidatos o aspirantes a candidatos a intendente, lo que hacía que se congregue mucha gente. Y la pregunta era si estaban de acuerdo con cambios en la política, si estaban de acuerdo que la Constitución discutiera eso. Y no escuché, no he recorrido todos los actos, no he asistido a todos los actos de Coquí, pero he ido a muchísimos. Y no escuché ninguno que la gente dijera no, al contrario. Era el momento donde más se aplaudía. Digo que se está esperando también que desde la política se dé una señal.
Y creo que todos los poderes tenemos responsabilidades en eso. Porque ese es uno de los aspectos, o fue uno de los aspectos centrales de la campaña de Capitanich, ¿no? Lo ha planteado primero en base a la representación, a la forma de elegir los diputados, es decir, para que todas las regiones tengan un diputado, tengan garantizado un diputado, para que no exista sobre presencia, si me permite esta palabra, y por otro lado que el resto de los diputados, digamos decir, se pueda analizar como microrregiones, que son 8, o se puede elegir por unidad de desarrollo territorial, que son 14. Ese es un punto de vista que Capitanich lo viene desde hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo, inclusive en su primer libro, en La Sí, Sumergida, él ya da como dato de elecciones, creo que en Alemania, una representación territorial que bien podría... Que en definitiva, es decir, a ver, los estados más viejos, los estados provinciales más viejos, tenemos nuestros vecinos correntinos, lo plasman al tener presencia bicameral, ¿no? Los senadores provinciales que representan a cada uno de los departamentos y posteriormente los diputados provinciales, donde sí puede haber una sobrerepresentación. Aquí somos una provincia moderna, joven además, y por lo tanto la representación es unicameral, es decir, solamente elegimos diputados. Pero muchas veces eso se da. Entonces, mejorando, creemos que si elegimos por microrregión o por unidad de desarrollo territorial, el resto de los diputados, para llegar a los 32 existentes, o la disminución que también se ha planteado, sean elegidos sí por una lista única, digamos, donde el ciudadano pueda darse, y por capacidad, por población, habrá en esa lista seguramente el Gran Resistencia tendrá algunos más que alguna otra región. Pero independientemente de eso, sí quiero que quede claro, la voluntad es que haya mayor y mejor representación. Pero de todas maneras ese es un punto, hay que discutirlo, es decir, convocar a buscar consenso para una nueva constitución va a naturalmente obligarnos a escucharnos, básicamente, ¿no? Y que se entienda que después de 25 años una reforma de la Constitución es necesaria. Esa fue, de entre la cantidad o el paquete, se mencionó 50 proyectos de leyes. Ajá. Aproximadamente. ¿Los hizo en forma genérica, todavía sin detalle? Sí, los enumeró, los planteó. He visto muchos de ellos terminados, otros en proceso porque se le van incorporando cosas. A partir de... Y debo decir también que varios de ellos tienen que ver con esa recorrida por la provincia en cargo del campo. El trabajo de campo, del propio Capitanich y de quienes lo acompañamos. Así que, a ver, nosotros en algún momento de la charla estábamos hablando de la necesidad de incorporar valor agregado y generar empleo. Tenemos que tener una provincia que sea atractiva para las inversiones. O sea, hemos mejorado mucho en infraestructura, sin duda. Pero tenemos que seguir mejorando y tiene que ser más atractivo venir a poner la plata acá, digamos, y generar empleo que ponerla en la timba financiera. Claro. Ahora, el dueño de la plata siempre va a querer multiplicarla. Bueno, nosotros pretendemos que lo hagan a través del trabajo. ¿Cuáles cree que serían los principales ítems que tendría que abordar una legislatura de la provincia en este contexto económico, social, y conociendo además la composición de la Cámara, ¿no? Porque ¿hace cuánto es legislador provincial? Voy a cumplir 4 años. 4 años. Sí, sí. Pero conoce, digamos, el paño legislativo de forma interesante. Esta división de bloques, por un lado va a ir lo que podría llamarse el gustavismo. Hoy por hoy todavía eso no está confirmado. Ajá, ¿no? Pero es obvio que es una consideración que habrá que tener, habrá que ver si se concreta o no, pero además la conformación. Teniendo en cuenta también la votación para la elección de la residencia, ¿no? Sí, ahí el presidente de nuestro bloque va a tener que tener un trabajo, el próximo, a partir del 10, digamos, un trabajo en ese sentido de tratar de tener a todos los integrantes, digamos, de los 18 en el mismo bloque. No es fácil, aclaro, ¿no? Estar 4 años al frente del bloque hoy me da la posibilidad de hablar con autoridad sobre esto, pero creo que ese es el mayor desafío. Pero efectivamente la conformación de nuestro bloque
plantea que además de lo que Capitanich va a hacer llegar, digamos, como eje central de apoyo legislativo a estos 4 años de gobierno, va a haber mucha producción, digamos, individual de los legisladores, o grupales, dependiendo de la temática en la que son fuertes y que vienen a representar. Yo estoy convencido que vamos a tener mucha discusión sobre género, estoy convencido que vamos a tener mucha discusión sobre ambiente, estoy convencido que vamos a tener mucha discusión sobre trabajo, sobre leyes laborales, pero también sobre la preservación del hombre que trabaja. Estoy convencido, además, digamos, de que el aumento de la presencia femenina en la legislatura va a habilitar a una visión distinta. Yo en esto quiero recordar que recién ahora hay representación igualitaria, así porque hasta este momento, por ejemplo, el único partido mayoritario que garantizaba por lo menos el 50% de representación femenina era el peronismo. Hasta que se sanciona la ley provincial, el resto de los partidos no lo tenían. Lo tenían en la ley de cupos, digamos. Exactamente, pero le garantizaba Claro, solamente el 30%. Hoy todos tienen que garantizar el 50%. Y si comparamos con lo que ha sucedido a nivel nacional, la llegada de mayor cantidad de mujeres al Congreso Nacional habilitó a poner sobre el tapete muchas de estas temáticas. Y la verdad que muchas se transformaron en leyes. Yo creo que eso aquí también va a suceder. Y que mueve y sacude paradigmas sin duda, culturales, inclusive, ¿no? Paradigmas culturales. Es más, hay presencia en esta legislatura, a partir del 10 vamos a tener presencia de dirigentes reconocidas, feministas, ¿no? Y eso también va a traer una impronta, sin duda. Vamos a tener, por lo menos de nuestro bloque, doble representación de la actividad gremial. Por un lado el diputado Paredes y por otro lado el diputado Slimel, que vienen a traer una visión distinta que ya la tenía Paredes, pero que ahora, si va en la matemática, se duplicará, claro, ¿no es cierto? O se potenciará. Desde la presidencia del bloque en estos últimos 4 años, los que culminan ahora, se ha visto por lo menos que la relación con el bloque del radicalismo de Juntos para el Cambio en su última denominación fue bastante fluida. ¿Puede en este otro tiempo en el que entrará en la oposición a nivel nacional continuar con esa senda de diálogo, si es que existió, o si era solamente para las cámaras? ¿Cómo lo ves? El diálogo, no le quepa la menor duda que va a continuar. La fluidez del mismo va a continuar. De hecho, se vio reflejado en la elección. Pero que tuvo más de una sorpresa con las votaciones, pero eso es otro tema. Con seguridad. Pero sí creo que va a haber una modificación de la actitud, digamos, porque a partir de ahora, eso que hoy decíamos, digamos que aquí era oposición y a nivel nacional era oficialismo, ahora esto va a ser oposición aquí y a nivel nacional. Ahora, creo que, no pretendo inmiscuirme, digamos, en la interna, pero sí se aventura una fuerte disputa por quién va a tener el liderazgo de esa oposición. Si va a ser un hombre del radicalismo a nivel nacional o va a ser quien a partir del 10 de diciembre no es más presidente, que es el ingeniero Macri. Entendiendo que continúe Cambiemos o Juntos por el Cambio como tal. Que eso es otro de los debates, digamos, que tendrán que resolverlo, ¿no? Ayer nosotros, el martes, después cuando me toca asumir la presidencia, en tono de broma, distendido, integrantes de la bancada, ex bancada de Cambiemos, decían ellos, explicaban que esto es UCR, digamos, ¿no? Como diciendo que hay un debate pendiente que va a aflorar y que lo tendrán que resolver. Bueno, nosotros en ese sentido podríamos aventar, o yo puedo aventurar, digamos, de que seguramente eso va a tener repercusión. Pero sí también
hay un elemento importante a tener en cuenta. Capitanía ha convocado a todos los legisladores, a los 32 legisladores, también a todos los partidos políticos y también a todos los intendentes electos. Pero quiero referirme a los legisladores. Inicialmente, en la primera convocatoria, no fueron. Pero sí, debo decir que hubo conversaciones posteriores a la elección del presidente de la legislatura, que me habilitan a pensar de que va a haber un muy buen diálogo entre la oposición y el gobernador de la provincia, lo cual es muy bueno. Es decir, independientemente de las posiciones, y eso creo que va a redundar a favor de fortalecer institucionalmente lo que nuestra provincia necesita, que son herramientas también para afrontarlo. Claro, y además también teniendo en cuenta el posible contexto nacional que pueda desarrollarse, seguramente a partir del segundo trimestre, pedir lo que sea antes tal vez sí, parezca un poco apresurado, ¿no? No, seguro, es decir, a ver, el presidente electo lo ha planteado, él quiere ser el presidente de 24 gobernadores. Esto es un mensaje muy federal y nosotros tenemos expectativa que así sea. De hecho, yo he participado en la concreción de proyectos y de propuestas, digamos, de los equipos técnicos que se llevó adelante en Formosa, donde fueron convocadas las 4 provincias, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Y hay muchas expectativas. Y sí creo que vamos a tener que trabajar regionalmente. En la obra pública fundamental, cuando estamos hablando, nosotros hablamos del segundo puente Chaco Corrientes, que debe ser vital, digamos, pero tenemos que tener en claro las 4 provincias, digamos, que ese puente debe servirnos para ser el eje del Atlántico y el Pacífico. No solamente cruzar el río para después dirigirnos a Buenos Aires en forma directa. La obra pública debe garantizar a Misiones la llegada del gas, que hoy no la tiene. Y que el gobierno actual, digamos, no tuvo la voluntad, digamos, de sostener el proyecto inicial del gasoducto, que también ingrese por esta vía a Corrientes y de allí se dirija a Misiones. Sí debo decir que hay una parte de Corrientes, el sur de Corrientes, que lo recibe, pero por otra ingreso, no por este gasoducto. Establecer prioridades es decir, en el conjunto de la región. Nuestro NEA es el que tiene los índices sociales más duros, más dolorosos. Y es la región más pobre del país. Así es, y particularmente estamos lindando con los estados más ricos de Brasil, con quien tenemos en América el mayor nivel de negocios en común. Entonces, cuando mejor le vaya a esta región, cuando mejore sustancialmente la infraestructura, cuando sea atractiva para las inversiones, vamos a ir elevando nuestro nivel y nos vamos a poner al nivel de nuestros vecinos. Eso es lo que necesitamos. Y, por supuesto, también necesitamos que a Paraguay le vaya bien. Entonces, la hidrovía Paraná-Paraguay es una, valga la redundancia, es una vía que hoy está surcada prácticamente en su totalidad por barcos de bandera paraguaya. Y sin embargo están transportando no solamente cosas de Paraguay, sino también de la Argentina. Producción nuestra. Nuestra producción. Bueno, indicando la importancia que tiene. Y está transportando también producción boliviana. Bueno, creo que lo que estratégicamente se comenzó a trabajar hace 12 o 14 años, hoy comienza a tener sus frutos. Bueno, nosotros desde la legislatura tenemos que potenciar, desde cada legislatura provincial, y yo soy un defensor de la necesidad de que haya encuentros entre las legislaturas provinciales, donde estén representados todos los partidos políticos, para tener cuestiones en común. Obviamente después seremos chaqueños defendiendo a Chaco, correntinos defendiendo a Corrientes, pero hay cosas en común en las que tenemos que pelear. Y por supuesto, no me cabe ninguna duda que los gobernadores tienen que ir en ese sentido. Y yo confío mucho que el presidente de la Nación, que asume el 10 de diciembre, va a abrir ese debate. ¿Cuánto tiempo crees que puede llegar a pasar, o transcurrir, mejor dicho, hasta que se advierta que algo se está moviendo? A ver, la lógica indica que no menos de 6 meses. Ahora, la realidad también indica que prácticamente
en los primeros días Alberto Fernández va a tener que llevar adelante medidas que entusiasmen a la ciudadanía con los tiempos que vienen. Yo en los últimos días leía un trabajo que nos hizo llegar a la Escuela de Gobierno, y hago hincapié en que es la Escuela de Gobierno porque es otra institución o otro instituto, digamos, creado, que funciona en nuestra provincia, formando dirigentes, y que hace muy buenos trabajos, digamos, de investigación. Uno de ellos lo hizo en el conglomerado del Gran Resistencia y en San Peña. Respecto de las expectativas que tiene la ciudadanía después de las elecciones para gobernador y para presidente de la Nación, han crecido enormemente las expectativas positivas, enormemente. Y fundamentalmente ha crecido en aquellas personas, grupo etario entre 25 y 30 años. También ha crecido en el resto, ¿no? Pero fundamentalmente ahí. Es decir, nuestros jóvenes tienen una expectativa positiva. Entonces no podemos defraudar esa esperanza que se genera. Por lo tanto, las medidas tienen que ir en ese sentido. Habrá que inyectar dinero al consumo interno, sin duda, para que se movilice la pyme nuestra, la que hace la comida, la que distribuye la renta aquí y la deja en los pueblos. O sea, poner nafta en el consumo. Sin duda. Y sí ha dado un buen indicio. No está dispuesto a tomar los 11.000 millones de dólares que restan del acuerdo argentino con el Fondo Monetario. Ahora, ¿cuál es tu lectura respecto de las últimas elecciones generales de la Nación? Que un 40% de la población, casi un 41% para algunos, apoya casi medidas contrarias a las que podría tomar Fernández. No es un dato menor, ¿no? El 40% a ver, de la población. Yo desmenuzaría ese 40%. Ajá. Porque creo que hay un porcentaje importante, que no sé cuál es, si será el 25, 23, 27, el 30, pero no es el 40 seguro, de que está a favor de esa medida. Porque ese 40% está conformado también por una importante cantidad de gente que vota contra la persona, contra el proyecto, contra... Es decir, esto es así. En todas las elecciones, de un lado y del otro. De todas maneras, sí creo que el voto a Macri tiene un fuerte componente, y de hecho, esa Argentina de Boca como quedó, digamos, con los colores azul hacia arriba, o sea, Nea y Ainhoa, amarillo del centro, y amarillo del centro, está indicando que sobre todo el sector agropecuario ha sido beneficiado con fundamentalmente con la devaluación, con la dolarización. No le fue bien, sin embargo, con esta devaluación les permitió, aun cuando los precios internacionales no son los mejores, permitió cierta rentabilidad. Entonces, creo que por ahí pasa. Y precisamente de allí están viniendo los primeros puntos, digamos, de interrogación respecto de aportar algo más para la recuperación de la Argentina vía retenciones. Ya han venido como marcando la cancha. Bueno, este es un debate que se vendrá, digamos. Sí quiero decir que hay, si el país está pintado, excepto en 5 provincias de un mismo color, quiere decir que hay mucha más gente que le va mal que a los que le va bien. O por lo menos que la tendencia de las medidas que pueda adoptar el nuevo gobierno tendrían que ir orientados a Sin duda sector. Que va a ir dirigido. Pero me parece que tampoco tendría que olvidar la existencia de esa franja. No, para nada, para nada. Yo creo que hoy hay que escuchar mucho, hay que aprender de de lo que va pasando, y fundamentalmente hay que mirar lo que está pasando en países limítrofes. Algunos gobernados por la derecha y otros gobernados por la centroizquierda. En ambos tenemos conflictos. Algunos son netamente una cuestión política electoral, como pareciera ser el inicio de la crisis en Bolivia, y otros tiene que ver con una crisis política social como Chile, digamos, ¿no? Es decir, ese país que nos mostraban, digamos, como modelo macroeconómico, iba generando diferencias que hoy en la calle se están manifestando de una manera extraordinaria y preocupante, porque hay heridos y hay muertos. Entonces, ese contexto no nos tenemos que olvidar. Entonces, todas las medidas que tomemos tienen que servir para que el argentino recupere la esperanza,
pero con los ojos puestos en lo que está pasando en el resto del mundo. Hay una guerra comercial muy fuerte inminente, por supuesto, entre Estados Unidos y China, que nosotros no podemos, ni nos van a permitir que estemos ajenos a eso. Porque por un lado tenemos... Aunque sea en forma indirecta, ¿no? Sí, por supuesto, hay un país que, como China, digamos, que necesita comida, y nosotros somos grandes proveedores de materia prima, y por otro lado tenemos un país donde, que históricamente ha puesto su mirada, su pie y algo más, digamos, sobre América Latina. Entonces, esto a nosotros nos tiene que motivar a tener esa visión expectante. Es decir, que Alberto Fernández no solamente se tendrá que ocupar del día a día de los argentinos, sino también qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Porque tal vez hasta casi paradójicamente las primeras medidas económicas que pueda adoptar el nuevo gobierno, Alberto Fernández, tal vez vayan en directo beneficio de un sector que no lo apoyó con el voto, como lo es de la clase media en el 2015, porque cualquier medida que pueda tomar Fernández, buena, seguramente va a impactar de lleno, para bien, sobre todo teniendo en cuenta un estado de situación tan complicado, tan difícil como el que tenemos en este fin de año, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que Alberto fue lejos de desarrollar, digamos, un discurso que podría ser muy fácil para él, lo que pasó después de las elecciones de las PASO de agosto, donde lo primero que hizo el presidente es mandar a la gente a dormir y el otro día echar la culpa de la devaluación. Sin embargo, fue muy coherente y con sus acciones y con su discurso le transmitió tranquilidad al mundo, que lo que venía era mejor de lo que estaba, pero nunca se iba a prender, digamos, la destrucción de lo que estaba, para nada. Y creo que eso generó mucha confianza y expectativa en Alberto Fernández, porque la lógica indicaba, digamos, que está pasando esto porque ganaron estos y por lo tanto el reaseguro soy yo. Entonces, un poco la lógica de la campaña de Durán Barremista posterior a agosto. Y yo creo que eso que hizo ya marcó la impronta con la que va a trabajar en todo este tiempo. Es más, Alberto Fernández creo que fue uno de los mayores críticos, surgido del propio kirchnerismo, que criticaba medidas del kirchnerismo una vez que asumió la primera magistratura, la presidencia, Cristina. Teniendo en cuenta ese dato, el último Sí. concepto que dijiste, ¿por qué creéis que aparece tanto temor en un sector que podría denominarse de centro-derecha en la Argentina por un gobierno de Fernández, cuando todo indica que va a ir orientado hacia ese lugar? Porque hay muchos preconceptos. Hay preconceptos respecto de lo que Cristina y el kirchnerismo pueden representar en esta etapa. Y en realidad la mayor actitud de apertura y de comprensión la tuvo la mujer, que tiene la mayor cantidad de votos. Es decir, al momento de tomar la decisión que adoptó de ser candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández, Cristina en toda la encuesta estaba entre el 32 y el 35%. Y había una estrategia de los partidos opositores, pero fundamentalmente del macrismo, de centrar la campaña en ella. Y la actitud que tuvo de convocar a la persona, a Alberto Fernández concretamente, que había sido muy crítica, que se había alejado y que al mismo tiempo le permitió a ella a ampliar la visión y la oferta, fue una sorpresa para esos grupos de los preconceptos. Y bueno, creo que no lo pueden superar y seguramente en los próximos meses y las medidas que lleva adelante Alberto Fernández de su gobierno los va a convencer, digamos, que venimos a gobernar para todos y ojalá podamos hacerlo con todos. Estos últimos días hubo algunas señales que, si bien no son preocupantes, pero son alertas, digamos. Muchas marcadas de la cancha. Alguna vez también se hizo desde algún sector de la prensa. Lo contó el mismo Néstor Kirchner, sí, ¿no? Sí, sí. Que el director o el presidente de la Nación fue y le presentó
5 puntos que tenía sí o sí que hacer. Que llevarlo adelante. Claro, llevarlo adelante. Ya pasó ese tiempo socialmente, por lo menos en la Argentina, de que se acepte como normal que sectores de presión tan fuertes ejerzan de esa manera una coacción, o todavía... A ver, todos los gobiernos en todo el mundo tienen ese tipo de presión. Estados Unidos también los tiene. Es decir, probablemente... Ya está reglamentado, por lo menos, ¿no? Exactamente, el lobby está reglamentado. Claro. Aquí no, digamos, pero sí creo, digamos, que todos quienes ahora nos proponemos para espacios públicos, para ejercerlos, somos conscientes, digamos, de que de distinta manera, en distintos lugares, siempre hay presión, digamos, porque es lógico que así suceda. Lo que pasa es que aquí a nivel nacional las presiones que se tienen provienen de medios muy concentrados y no hay presiones de 10 sectores, digamos, convergentes, sino mucha presión de una o de dos. Entonces tenemos que hacer fuerza los argentinos para tener gobiernos cada vez más fuertes, sean como el que va a asumir el 10 de diciembre, digamos, o de otro partido, no importa, digamos, pero para que se acepte lo que los lobbies plantean, se acepte, digo, en la búsqueda de mejorar sus condiciones, pero que tengan un freno, y que el freno sea el gobierno que la gente votó. La preservación del poder popular delegado. Por supuesto. En el gobierno Porque si no es como que la democracia pasa pasa a ser una democracia formal. Es decir, la gente vota y los grupos poderosos, digamos, gobiernan. El poder real está en y otro lado. No puede ser así. Hugo, ¿cuándo asumís la presidencia de la Cámara de forma efectiva? El 10 de diciembre, con la presencia del gobernador de la provincia en la legislatura. ¿Ya hay algún programa tentativo, horarios y no, demás? ¿O se está analizando en función de lo que está sucediendo a nivel nacional, digamos, los tiempos de jura de Alberto y Cristina, primero en el Congreso Nacional y posteriormente en la Casa Rosada. Es obvio de que nuestro gobernador va a asistir. ¿Cómo va a ser el acto en Buenos Aires? ¿En el Congreso, frente a la Asamblea Legislativa? Ahí que se jura. Ahí se inviste, se hace el cambio, digamos. ¿No? Ahí es donde dicen que Michetti le va a tomar juramento a Cristina. Así es, como vicepresidenta y presidenta del Senado a vicepresidenta y presidenta del Senado. Ahí queda ella, Cristina Fernández, como vicepresidenta ya en función. Así es. ¿Y el paso siguiente es? Es investirlo al presidente y la toma directa, real y concreta del poder, si me permiten la expresión, digamos, en la Casa Rosada. O sea, ahí... Y ahí se toma el juramento a los distintos ministros. ¿Y cuándo se hace se le pasa la banda y el bastón en Casa Rosada? Yo tengo entendido que es el Congreso Nacional. En el Congreso. En la Casa Rosada, ya investido como presidente, él va a tomar el juramento a los ministros del Poder Ejecutivo, con la presencia mayoritaria de los gobernadores también elegidos. Por lo menos se espera que sea un tanto más ordenado que el del 2015, ¿no? Donde hubo un presidente... Bueno, a ver, que recurrió a la justicia para decir que el periodo finalizó un día antes. Por una cautelar fue, ¿no? Sí, fue una cautelar, es decir, que el periodo de Cristina Fernández culminaba el 9, no el 10. Claro. Eso por lo menos ahora va a estar un tanto más... creo que eso, si bien en su momento fue una señal, porque aquí no hay ingenuidades, ¿no? Creo que eso se superó y en esta circunstancia va a ser diferente. Claro. Y entonces ese mismo día se hace también acá la asunción del presidente de la Cámara y del gobernador. Para que nuestro gobernador pueda asistir, eso tiene que iniciarse puntualmente alrededor de las 8 de la mañana, de manera tal de que pueda estar en la Casa Rosada en el momento de que Alberto Fernández esté haciendo jurar a los... Claro. Hugo, ¿y acá habrá sesión extraordinaria o no? Sí, seguro. Por lo menos una, seguro. ¿Una? Porque el presupuesto no va a ser aprobado antes del 10. Habida cuenta de que asume un nuevo gobierno nacional, hay un nuevo equipo económico con nuevos lineamientos que
a tomar medidas y adoptar criterios, va a modificar el presupuesto nacional, o van a proponer modificaciones, porque en definitiva eso es potestad de los legisladores, y algo semejante va a suceder acá. Es decir, con esos lineamientos el gobierno provincial seguramente va a modificar, o va a pretender que lo modifiquemos, o va a enviar modificaciones que nosotros tendremos que analizar. Por lo menos eso va a demandar una sesión, o por lo menos entiendo yo. La convocatoria. Hugo, muchísimo éxito en la nueva gestión. Seguramente vas a necesitar todo el trabajo de los demás legisladores, cualquiera sea el partido, y también del apoyo de la gente, ¿no? De la ciudadanía. Que es el que nosotros necesitamos, digamos, y por el cual seguramente mucho tenemos que trabajar. Somos conscientes de que el Poder Legislativo no es el que goza de, el mayor de los conceptos. Y muchas veces, no por el trabajo del laburante, saquemos los 32 legisladores, sino los empleados del Poder Legislativo que muchas veces, por pertenecer al Poder, son subestimados. Y yo creo, y le puedo garantizar que en estos 4 años he visto gente con muchísimo apego al trabajo y que quieren el Poder Legislativo. Y, bueno, lo voy a decir yo, también muchas veces, como hace poco, cuando se saca lo que para mí, y es una opinión obviamente, es una con intencionalidad aviesa de dividir el total del presupuesto de la Cámara o de la legislatura por la cantidad de diputados. Lo hemos dicho siempre, pero no está mal repetirlo. No, por supuesto, es decir, a ver, muy sencillo, quiero cambiar esos números, en vez de tener 32 legisladores los llevo a 50 y con el mismo presupuesto vamos a resultar más barato. No es esa la discusión, de ninguna manera. Ningún legislador pasa por otra parte, ¿no? Pasa por otra parte. Pero sí debo decir, digamos, que la gente ve en nosotros, o mejor dicho, no ve en nosotros lo que le resolvemos el día a día. Obviamente, la legislatura no está para eso, pero sí, en tiempos de crisis, eso se agudiza y tenemos que trabajar para que... Y o tal vez mejorar también un tanto la comunicación de aquello que efectivamente se realiza, como para sacarle esa mácula que en la parte que no le corresponde, donde sí se equivoca, no, obviamente hay que señalarlo, pero... ¿Que para eso está la prensa? Claro, o debería estar. Bueno, por lo menos entiendo yo es la función de la prensa. Hugo, muchísima suerte para la nueva gestión y si le va bien a los gobiernos seguramente le irá mejor a la inmensa mayoría de la población. Gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Hugo Sager con nosotros aquí en Sin Retórica. Cerramos nuestro programa de hoy y vamos a ir al video número 6, por favor, que hace referencia a un acontecimiento que se dio en la semana que hemos transcurrido, como es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este material nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Yo lo había denunciado antes porque me había pegado mucho. Se fue de casa un tiempo, pero por falta de plata tuve que perdonarlo y lo dejé volver. Él me decía que había cambiado, que se equivocó, que ahora estaba distinto. Al tiempo volvió a tratarme mal. Además de eso me obligaba a tener relaciones y no se cuidaba. Volví a quedar embarazada y él me culpó de todo. Cuando me pegó estando embarazada y delante de los chicos me cansé. Me fui de casa y lo denuncié. Hoy, después de mucho tiempo y esfuerzo, pude rehacer mi vida. Escuché una discusión que venía de la casa de al lado. Escuché unos gritos y golpes en la pared. Me llamó la atención, pero no me quise meter. Son cosas de pareja, pensé. Me sobresalté cuando escuché llegar a la policía y a la ambulancia. Mi vecina está internada por los golpes que le dio el marido. Siento una inmensa culpa. Con una llamada podría haber evitado todo esto. Si conoces a alguien que sufra de violencia o que la esté ejerciendo sobre otra persona, comunicate las 24 horas, los 365 días. Con tu llamado anónimo y gratuito, ya estás ayudando.